Buenas noches, auxiliar. En este momento le voy a presentar el inciso A2 del preinforme número 5. En este inciso nos pide que diseñemos un circuito de máquina de Moore que genere una salida Z igual a 1. Cuando tengamos 3 unos seguidos, entonces se va a encender nuestra salida que va a ser igual a 1 lógico. En el caso que después de esos 3 seguidos siga otro 1 más, se va a apagar la salida. Como aquí dice, si durante 4 o más ciclos de reloj hubiese 1, la salida será igual a 0. En el caso que solamente haya 3 unos, entonces la salida va a ser igual a 1. Como tenemos una máquina de Moore, tenemos en cada estado una salida ya definida. En este caso tenemos 5 estados: A, B, C, D y E. En el caso que se cumplan los 3 unos, entra un 1, entra otro 1, entra otro 1, entonces vamos a tener que la salida va a ser igual a 1. En el caso que tengamos otra entrada que va a ser igual a 1, vamos a tener un estado que va a ser igual a 0. Después de esto, llevamos a la tabla de fases o de estados. Después de eso, reducimos los estados internos. Después de eso, como vemos que no hay ningún estado para reducir, entonces codificamos los estados internos. Después de codificar los estados internos, armamos la tabla de excitación previa, poniendo la X, que es la entrada donde va a entrar nuestra secuencia de unos, y poniendo los estados internos. Estos van a ser los estados internos anteriores y estos van a ser los estados internos actuales. Y esto va a ser la salida. Para este caso voy a usar un flip-flop JK, en el cual tengo que usar también su tabla de excitación previa. Armamos la tabla de excitación previa. Después de eso sacamos la función para cada J sub 0, K sub 0, J sub 1, K sub 1, J sub 2, K sub 2. Hallamos las funciones para cada entrada de cada flip-flop, y después de esto ya tenemos las entradas para J sub 0, K sub 0, J sub 1, K sub 1, J sub 2, K sub 2 y la salida Z. Como tenemos una máquina de Moore, entonces tenemos que la salida depende únicamente de los estados internos. Eso es la diferencia con una máquina de Mealy, porque la máquina de Mealy, la salida depende tanto de los estados internos como de la entrada. En este caso solamente depende de los estados internos. Es por eso que se llama máquina de Moore. Después de eso dibujamos aquí los estados. El circuito. Y lo simulamos aquí, lo tenemos en Proteus. El inciso A2. Primeramente ponemos todos los estados internos en 0 con nuestra entrada reset. Aquí tenemos la salida y aquí tenemos los estados internos. Aquí tenemos la entrada por donde va a entrar nuestra secuencia de unos y aquí tenemos el reloj. El flip-flop que estoy usando es el 74112. Es un flip-flop que es maestro y esclavo. En este momento voy a meter primeramente el primero 1. Lo introducimos con el clock. Ya entró. Ya tenemos que estar en un estado interno. Metemos el segundo 1. Metemos el tercer 1 y vemos que la salida ya se pone en 1. Cuando metemos el cuarto 1, vemos que la salida se pone en 0. Entonces está cumpliendo nuestra secuencia. En el caso que metamos un 0, se vuelve a reiniciar los estados internos. En el caso que le metan un 1, introducimos un 1. Y en el caso que luego le siga un 0, vuelve al estado A, que era de nuestro preinforme que hicimos. Y esto ya lo tenemos en circuito. Como puede ver, auxiliar, aquí está el circuito. En esta parte tenemos el reloj. En esta parte tenemos el reloj. En esta parte tenemos nuestro circuito. En esta parte tenemos estos LEDs. Aquí tenemos 3 LEDs. Aquí tenemos 3 LEDs, los cuales son nuestros estados internos. Como tenemos 3 estados internos, entonces podemos generar máximo 8 estados. Y este LED verde es nuestra salida principal. Entonces, primeramente, este es nuestro botón de reset.
Ponemos todo en reset. Perfecto. Como vemos, no está en el estado A. Y ahora metemos un pulso de reloj y vemos que no avanza la secuencia porque no estamos introduciendo ningún 1. Con este pulsador vamos a introducir los unos. Si yo pongo, ahorita voy a poner el pulsador X en 1. Voy a introducir la señal y como vemos ya está en nuestro primer estado. Voy a introducir otra vez la señal, otro 1 y ese es el tercer 1. Y como vemos el LED verde ya está encendido en 1. Si introducimos una entrada 1, vemos que el LED verde ha cambiado a 0. Y si introducimos un 0, vemos que otra vez se reinicia la secuencia. Ahora, en el caso que lo meta en 1, voy a meter un 1. Primer pulso del reloj. Y en el caso que meta un 0, otro pulso del reloj, vemos que otra vez se reinicia los estados internos. Último ejemplo. Si yo meto aquí un 1, meto el primer 1, meto el segundo 1, meto el tercer 1, vemos que la salida está en 1. Si yo meto ahorita un valor 0, vemos que todo se reinicia. Ahora tenemos nuestra simulación en Quartus. En esta parte auxiliar no tuve la opción de hoy día de poder ir al laboratorio, probar las tarjetas por problemas personales. Entonces solamente le voy a mostrar la simulación de tal del programa. Este es mi programa en Quartus 2. Tengo la entrada X, tengo la entrada clock, tengo la entrada reset y tengo la salida F. Entonces vemos que mi circuito funciona a un evento cuando sea igual a 1, es decir, a un flanco de subida del reloj. Se va a actualizar cada estado. Como tenemos una máquina de Moore, entonces definimos para cada estado: estado A, estado B, estado C, estado E y estado E. Como en el preinforme dijimos que en el estado D vamos a tener un 1 lógico en la salida y en los demás estados vamos a tener un 0 lógico. En el estado A tenemos un 0 lógico, en el estado B tenemos un 0, C 0, D 0, en el D tenemos un estado lógico que va a ser igual a 1 la salida, y en el estado B otra vez vamos a tener el estado 0, y así formamos nuestra máquina de Moore. La simulación es la siguiente. Tenemos aquí que es nuestra señal de reloj. Primeramente reseteamos, ponemos todas las salidas y todos los estados internos en 0. Bien, luego activamos la salida X. Como vemos, en este flanco de subida vamos a leer un 1, el primer 1. En ese otro flanco de subida vamos a leer el segundo 1. Y en este otro flanco de subida vamos a leer el tercer 1. Y vemos que la salida ya se pone en 1. Y como vemos que aquí lee otra vez en el flanco de subida un 1, ya se pone en 0, porque el enunciado nos dice que cuando tengamos 4 ciclos de reloj o más en 1, la salida va a estar igual a 0. Eso sería todo, auxiliar, la presentación de este punto.